podemos imaginar la amargura de muerte que se respiraba en la última cena, aunque también estaban siendo amados profundamente. En medio de estos sentimientos que parecieran desencontrados, Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Se volvió a revelar a sí mismo, como Dios, con aquella expresión tan simple y tan profunda: yo soy, nombre revelado por Dios a Moisés. Jesús les prometió, y nos promete, que todo aquel que nos recibiera lo iba a recibir a Él, y todo el que lo recibiera a Él iba a recibir al Padre que lo había enviado. Podemos imaginar que Jesús también empezaba a experimentar esa angustia de muerte, porque dice la palabra que se estremeció y manifestó con claridad que uno de ellos lo iba a entregar. Todos comenzaron a mirarse preguntando unos a otros quién sería. Imaginémonos que nuestro pariente más amado, quizás nuestro hermano mayor, nos dice que otro familiar lo va a entregar. Pensemos la angustia que eso generaría al resto de la familia. Sin lugar a dudas, uno de nosotros querría abrazar al amado. Pensemos en los enfermos terminales o en los que son metidos presos por crímenes que no cometieron. La muerte o la angustia de la prisión se cierne sobre el ambiente y todos quisiéramos retener al ser querido lo más posible a nuestro lado. El discípulo amado, San Juan, el más pequeño de todos, se recostó sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Su hermano mayor estaba por ser apresado, entregado y asesinado. ¿Cómo no querer estar ahí, con los ojos llenos de lágrimas por lo que está a punto de acontecer? ¿Cómo no querer retener al ser amado? Quisiéramos retener el tiempo, hacerlo durar una eternidad. Pedro le hizo una seña a Juan para que le preguntara quién lo iba a entregar, y Jesús respondió: aquel al que le daré el bocado mojado en el plato. Según la costumbre, dar el bocado mojado en salsa era un signo de amistad, una atención para con el otro, y en este caso, el último intento para que Judas se arrepintiera. Pero el enemigo terminó por conquistarlo, y salió en medio de la noche a entregar a su Señor. Jesús dejó que Judas partiera y siguió enseñando a los otros cómo vivir mejor. Les dio un mandamiento nuevo: amarse los unos a los otros, como Él los había amado, porque en eso iban a reconocer que eran sus discípulos, en el amor que se tuvieran los unos a los otros. También nos los dice a nosotros: ámense. No van a reconocernos por lo mucho que gritemos la verdad de las cosas, sino por el amor que nos tengamos unos a otros. Pedro, temeroso y lleno de angustia, con el corazón amargado por la suerte que iba a correr su Señor, preguntó a dónde iba a ir. Aún no habían comprendido todo, pero se respiraba la despedida, con una promesa de reencuentro. En un envalentonamiento, en un intento de negar todo aquello, quiso saber por qué no podía seguir a su maestro todavía, por quien se sentía capaz de dar la vida. Jesús conocía las intenciones de Pedro y también los arrebatos, los impulsos que tenía. Sabía cuánto lo quería, pero también anticipaba sus miedos, sus parálisis emocionales, lo que no le permitía hacer todo el bien que quería. Y con amor y tristeza le dijo: te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. No sabemos qué habrá pensado Pedro. Tal vez agachó la cabeza, reconociendo sus temores, o quizás refunfuñó, pensando que podía darse por entero. Jesús siguió animándolos a no temer. Les prometió prepararles un lugar y volver a buscarlos un día, y esta promesa es para nosotros también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Camino al Padre, verdad que nos revela Dios, y vida eterna para todos los que creemos en Él, que está en el Padre. Jesús nos dice que el Padre, que habita en Él, es quien hace las obras, y nos anuncia que aquel que crea en Él va a poder hacer sus mismas obras, y aún mayores. Nos promete que hará todo lo que pidamos en su nombre y que nos enviará otro Paráclito, otro defensor, que es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros sí podemos llegar a conocerlo, porque permanece con nosotros. Así Jesús comenzaba a revelarles a sus discípulos y nos revela a nosotros
que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo vivir y nos recuerda lo que Jesús nos dice en su palabra. También nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras en cada tiempo, porque en ellas Dios nos habla a nuestra manera, la de los hombres. Es necesario estar atentos a qué quisieron afirmar los autores humanos y qué quiso manifestarnos Dios. El Espíritu Santo es quien anima nuestra vida espiritual y nos enseña a orar, a decir lo que necesitamos decirle al Padre. Jesús nos hace una promesa de retorno al Padre. Nuestra casa interior, nuestro corazón, nuestra identidad, mientras está en este mundo, vive para construirse a sí misma y darse a los demás. Jesús nos construye y alimenta, y cuanto más interiorizamos, más nos damos, como vaso que rebalsa. Nos damos a nuestra casa exterior, la familia, nos damos a nuestra casa de fe, la iglesia, nos damos a nuestra casa común, la tierra que habitamos. Pero tendemos en primera y última instancia a habitar la casa del Padre, la vida eterna. Durante la última cena, Jesús también nos dio su paz, que no es como la paz del mundo, y es importante que lo sepamos. Porque este mundo nos invita a una paz en base a la guerra, al dominio del más fuerte, a quedarnos callados mientras nos oprimen, a respetar sin ser respetados, entre otras cosas. Llamados a dar fruto. Jesús se nos presenta como la verdadera vid y presenta a Dios Padre como el viñador. Antes, el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo como una viña elegida, cuidada por Dios. Pero desde que Jesús se revela como Mesías, también se muestra como la vid, el árbol del cual todos emergemos como ramas para dar fruto abundante. Parecido a la palabra del cuerpo de Cristo, donde se nos dice que somos miembros del mismo y que así como la oreja no le puede decir al ojo que no lo necesita, así tampoco los unos con los otros. La poda de la que Jesús habla es el mismo camino del cristiano que nos lleva a elegir lo mejor para nosotros y para los demás, dejando de lado todo lo que no nos construye. Es una manera de despojarnos de todo lo que interfiere con Dios en nuestras vidas. Muy distinto a viejos criterios que tenían la imagen de un Dios verdugo que nos podaba quitándonos aquello que más queríamos, seres queridos, trabajo, etc. Se parece más bien a un hombre que sella las grietas de una rueda para que no se le escape el aire. Jesús sella nuestras grietas para que no se nos diluya la identidad. Nos saca los clavos, las espinas, todo lo que nos hacía mal para curarnos. Cuanto más nos despojamos de lo que nos hace mal y nos aferramos a lo que nos hace bien, más fruto damos. Somos las ramas del árbol de Cristo, que nos amó hasta el extremo. Las plantas se envician si no tienen una buena poda, y nosotros podemos enviciarnos si no nos desprendemos de las horas que pasamos frente a pantallas, de los excesos de alcohol y de cosas más profundas como la ira, la falta de una identidad sólida, la soberbia, el egocentrismo, el aislamiento. Hay cosas a las que somos llamados a renunciar y otras que podemos disfrutar de forma moderada. La poda es el despojo de lo que no nos construye en el camino de santidad. Como las ramas de un árbol no pueden dar frutos si no están unidas al tronco, tampoco nosotros si no estamos unidos a Jesús. Si permanecemos en alianza con Él, vamos a dar fruto en abundancia. En esta unión se cumple la promesa: pidan lo que quieran y lo obtendrán, porque se comprende que no pediríamos ni se nos daría nada que no nos construya a nosotros y a los otros. Dios es el primero que quiere que demos fruto abundante en nuestro camino personal de santidad, en nuestro matrimonio o vida consagrada, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en el trabajo, en el servicio. Y vamos a dar más fruto cuanto más fieles seamos a estos llamados. Si un hombre no es fiel a Dios, no puede ser fiel a sí mismo. Si cree que puede tener más de una mujer o ella más de un varón, es una rama que está dando mal fruto. Si nos llenamos de servicios, misiones o comunidades,
¿qué fruto podemos dar? Si exageramos nuestros deseos, tanto como si los negamos, ¿estamos enviciándonos o secándonos? En la fidelidad a lo que Dios nos propone, reside la felicidad de nuestros corazones. ¿Cuántas esposas quiere Dios que tengamos? Una. ¿Cuántas comunidades podemos sostener? ¿Cuántos servicios o misiones podemos sustentar? ¿Cuántos trabajos podemos mantener sin descuidar el resto? El camino de la poda es el de aquel que se anima a renunciar a todo lo que no lo construye y crece en aquello que sí lo hace. Jesús nos anima a cumplir sus mandamientos para permanecer en su amor y vivir en el gozo perfecto. Mandamientos que no son caprichos, ni leyes sin sentidos, sino que tienen una profundidad única. Vincularse con Jesús, como la rama se vincula con el tronco, nos hace entender qué significa amar y vivir en el amor. En esa misma sintonía, cumplimos porque conocimos y amamos a aquel que nos dio la vida. Como un padre que exhorta a su hijo a tomar agua. Si el hijo no obedece, se deshidrata. ¿Está el padre dándole una orden autoritaria o se está desesperando para que comprenda cómo mantenerse con vida? Así, Dios nos manda lo que nos mantiene vivos.